Estudiantes de primero se les orientará acerca del texto argumentativo para que tengan mejor claridad al trabajar el reto de la sesión del día jueves 18 de junio. La presente diapositiva contiene los 5 tipos de texto que según el Ministerio de Educación solicita en la currícula peruana. Según las secuencias narrativas tenemos entonces el texto expositivo, argumentativo, narrativo, descriptivo, instructivo. El texto argumentativo está señalado de color rojo porque es el que nos concentra para la explicación. Cada uno de los textos tienen características lingüísticas, de tipo de contenido, de forma especiales, que lo hacen diferente. Ahora, bien, cada tipo de texto no es puro, es decir, cuando ustedes leen un texto expositivo, argumentativo, narrativo, descriptivo, instructivo, van a encontrar, por ejemplo, en un texto argumentativo que emplea también algo del texto expositivo, algo del texto narrativo, es de acuerdo a cómo el autor de ese texto quiera redactar su texto, pero cada uno va a tener una característica especial. Veamos. Un texto argumentativo tiene tesis, tiene argumento, tesis o argumentos. Un conector porque que va a enlazar la tesis con el argumento. ¿Qué es la tesis y qué es el argumento? La tesis viene a ser una postura, la opinión, la tesis que tiene una persona con respecto a un tema dilémico. Puede ser a favor o en contra. Y los argumentos vienen a ser las ideas o las razones que van a permitir la defensa de esa tesis. Los argumentos son lo más importante. En el gráfico superior se ha considerado una casita de 2 aguas, una analogía para poder comparar la tesis y los argumentos. En una casa el techo no se cae si es que tiene columnas sólidas para que puedan soportar la parte superior. Entonces, en un texto argumentativo, la tesis vendría a ser el techo de esa casa, que va a ser defendida con argumentos sólidos para que esa tesis pueda ser defendida, para que pueda quedar, ¿no? Y no pueda ser contraargumentada con razones que otras personas puedan hacer caer a esa tesis. Entonces, la tesis y los argumentos. Los argumentos vienen a ser las ideas más importantes para defender esa tesis. Vamos a ver en una diapositiva posterior los tipos de argumentos. Esa tesis, como indica esta flecha de color de color celeste, indica el enlace para llegar a los argumentos. Los argumentos se pueden presentar de 3 formas. En el gráfico se ha colocado una escalera 1, 2, 3 para expresar la importancia, la valía de los argumentos. Si están en el escalón 1, vienen a ser los argumentos de opinión de cualquier persona. 2 son hechos sucedidos en la vida real. Diríamos que vienen a ser las casuísticas. 3 son los datos científicos que están refrendados por instituciones prestigiosas. También encontramos libros, personas reconocidas, frases de personajes ilustres, investigaciones, etc. Los argumentos a mayor escala van a reforzar la tesis. Siempre los argumentos van a ayudar a reforzar la tesis o la pueden debilitar cuando van en ascenso. Si a una
persona le preguntara por el gusto que tiene de la música, puede estar a favor o en contra. Supongamos que esté a favor, ¿no? ¿Por qué te gusta la música o prefieres escuchar un tipo de género musical? Y una persona puede decir, sí, prefiero escuchar el rock. ¿Pero por qué? Me gusta escuchar el género musical rock porque me apasiona. Es una opinión, pero es su opinión de esa persona. Pero luego, si alguien desea opinar con respecto a esa información del género musical rock, incluye un hecho sucedido en la vida cotidiana, le va a dar mayor valía que una opinión simple. Entonces la persona podría decir que le gusta escuchar el rock porque le agrada, porque le da calma, así como en un vecindario observa que una familia practica la escucha del rock y siempre se sienten alegres, felices, son muy sociables y es un hecho suscitado en la vecindad. Luego, el argumento 3 con datos científicos acerca del género musical rock puede incluir una investigación realizada en determinado tiempo acerca de cómo las personas son muy felices al escuchar música de rock. Son calmados, divertidos, sociables, etc. Entonces está avalado por una investigación. Esa investigación puede haberla realizado una institución superior de investigación de prestigio, ¿no? Contiene datos científicos, ideas o expresiones de personas reconocidas de este género musical rock, etc. Entonces vamos a ver que los argumentos van a pasar por 3 tipos de formas de argumentos. Ahora, en un texto argumentativo se puede incluir los 3 tipos de argumento: opinión, hecho, datos científicos. O en un texto argumentativo solo expresar datos científicos también, solo hechos también, solo opinión de igual forma. Pero reconozcamos las formas de argumento. De acuerdo a los tipos de argumento, vamos a ver en adelante que van a clasificarse de acuerdo a estos tipos de argumentos: argumentos de opinión, argumentos de hecho, casuística, o argumentos de autoridad. Veamos en este texto. Ese texto tiene los elementos orientados anteriormente. De color verde está la tesis. El aborto debería ser legal en nuestro país. Así lo expresa este autor. ¿Por qué? Es el conector o enlace. Y luego vienen los argumentos. Y vamos a ver los argumentos y estos van a fortalecer o debilitar a la tesis o postura o idea, opinión. De color celeste hay un argumento: el nacimiento de niños no planificados genera más pobreza y obstaculiza el desarrollo económico. Entonces, este es un argumento de por qué el autor dice que el aborto debe legalizarse en nuestro país. Así, ese argumento está fortaleciendo. ¿A quién fortalece? A la tesis, para que no caiga, para que tenga sustento. Eso es lo que debe buscarse siempre en un texto argumentativo. Muy bien. El segundo párrafo indica que Francia legalizó el aborto hace 10 años y a partir de esa fecha se convierte en la primera potencia económica en la Unión Europea. ¿Qué tipo de texto es? Es un hecho. Y también fortalece la tesis. Todos los argumentos van a fortalecer o debilitar a la tesis. Entonces, aquí, en estos 2 párrafos, 2 partes de estos 2 párrafos,
fortalece a la tesis. Y es un hecho porque sucedió en Francia hace más de 10 años que legalizó el aborto y luego ellos tuvieron la experiencia de ser la primera potencia económica de la Unión Europea. Pasemos al tercer párrafo. Luego nos habla de Uganda, que es un país africano que practica el aborto legal y tradicional. Sin embargo, miren un conector, es uno de los países más pobres del planeta. Aquí, este párrafo debilita o fortalece lo que está diciendo la tesis. Lo debilita. ¿Por qué? Porque dice que Uganda, que es un país que practica el aborto legal y tradicional, pero es uno de los países más pobres del planeta. Este argumento no ayuda al soporte de la tesis. Entonces debilita. Pero, ¿qué tipo de argumento es? ¿Es una opinión, datos de autoridad o es un hecho? Es un hecho. Muy bien. Pasemos al cuarto párrafo. La UNESCO determinó mediante un último informe anual que los países que legalicen el aborto se desarrollarán económicamente hacia el 2030. Muy bien. Este argumento fortalece o debilita lo que dice la tesis. La va a fortalecer porque también apoya lo que el hecho suscitado en Francia, ¿no? Pero viene a futuro, pero de todas maneras lo va a fortalecer. Entonces, fortalece a la tesis y también es un dato científico. Es decir, ¿por qué un dato científico? Porque la UNESCO, siendo una organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, realizó una investigación que duró ¿cuántos meses? Un año. Acá dice informe anual. Presenta toda esa investigación en un informe anual. Entonces, ellos tienen esa visión, que es una propuesta, una hipótesis, ¿no? Una idea de que, bueno, ya se verá en el año 2030 lo que indica la UNESCO, pero es su investigación. Entonces, es una entidad reconocida y tiene los datos en ese informe anual. Entonces, es un dato científico por ello. Fortalece a la tesis, la ayuda. Pero veamos acá este último párrafo dentro de los argumentos. Dice, el doctor TV afirmó en su último programa, o sea, es un programa que se emite por señal abierta en el Perú, que las mujeres que se someten al aborto podrán quedar estériles. La pregunta es, ¿este argumento apoya, fortalece, debilita la tesis? No, no la refuerza ni la debilita. Prácticamente no tiene ninguna relación con los argumentos que apoyan a esa tesis. Entonces, no refuerza ni debilita a la tesis, ni a los argumentos apoya. Estos son los argumentos que ayudan a hacer un soporte a la tesis. Entonces, ustedes también van a tener que realizar un texto que tiene un título. En este caso, no he colocado el título acá, pero en el posterior diapositiva, sí, en la posterior diapositiva. Ahora, tiene este texto 5 párrafos. Solo se les va a pedir a ustedes 3 párrafos. 1 como el presente y 2 argumentos más. En este texto vemos que cada párrafo tiene una oración. Una oración, ¿no? En cada uno, si ustedes analizan, cada uno tiene una oración. Yo les solicité 2 oraciones, pero ahora van a elaborar en cada párrafo una oración. Esas oraciones deben tener secuencia lógica. ¿Qué significa secuencia lógica? Que a la hora de escribir su tesis,
tengan ustedes que desarrollar lo indicado. Defienden la tesis con argumentos. Al defender esa tesis debe estar enlazada por ese conector o enlace. ¿Okay? Y que esos argumentos, pues ustedes decidan qué tipo de argumentos van a utilizar, ¿no? Para sus razones, para defender esa tesis. Opiniones, hechos o de datos científicos. Recuerden que siempre un texto va a valer más cuando tenga argumentos de tipo de 3, que son los datos científicos. Este texto debe tener acá están las líneas punteadas, que debe ser el cierre del texto, pero no vamos a practicar el cierre. El cierre viene a ser toda una conclusión, idea, resumen de lo expresado anteriormente. Pero por el momento lo vamos a dejar en que ustedes presenten su texto acerca de los ferrocarriles según los aspectos solicitados, la importancia, si es que permiten los ferrocarriles el progreso en la región Lambayeque o en el país o a nivel mundial, de acuerdo a lo que ustedes ya hayan practicado en las páginas que les dejé en el cuaderno de trabajo comprensión lectora 1. Bueno, y esas ideas las van a unir, pero que tengan lógica, secuencia, que a la hora de elaborar sus argumentos tengan que defender esa idea, esa opinión, esa tesis, como el realizado acá. Entonces, 3 párrafos nada más. Muy bien. Este es el texto analizado en sus partes características del texto argumentativo. Miren, acá ya está con título, está presentable, el texto tiene el nombre del autor en la parte final y están los 5 párrafos trabajados. Acá debería ir el párrafo de cierre, pero según lo orientado en la diapositiva anterior. Entonces, cuando una persona lee el texto, ya no va a tener las partes del texto. Cuando nosotros leemos el texto y lo analizamos en sus partes características, sí. Y cuando escribimos un texto, podemos ir incorporando estos elementos esenciales, característicos de un texto argumentativo. Miren, aquí está el porque, desde que está este enlace porque, entonces ya nos indica que es un texto argumentativo. Y hay otras palabras gramaticales o lingüísticas características en un texto argumentativo que posteriormente se puede ir orientando, ¿no? Entonces, aquí está el texto. Así lo tienen que presentar. Ahora, si me preguntan, profesora, ¿debe ser digitado así como está presentándolo? No. Según los materiales que ustedes tengan. Ahora, yo más doy luz verde al manuscrito. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe también activa los procesos mentales y va a desarrollar mejor. En cambio, escribir a computadora tiene buena presentación, claro que sí. Algunos textos es indispensable que se realice, pero por el momento, de acuerdo a nuestra confinación en casa y que no tenemos todos los materiales, podemos escribir en manuscrito y en su cuaderno. Esta diapositiva contiene información sobre el texto argumentativo, indispensable, necesario a tener en cuenta porque
son elementos que se deben considerar en un texto argumentativo por la característica especial que tienen. Un texto argumentativo es subjetivo, no es objetivo, no es parte de la realidad. ¿Por qué es subjetivo? Viene de los sentimientos. Una persona acepta o rechaza un tema, ¿no? Como hemos visto, de acuerdo con argumentos, avalado con argumentos. El ser subjetivo indica que tanto verbos, pronombres o la parte lingüística está referida a la primera persona. La primera persona, un pronombre personal, es yo. En singular también encontramos me, mi, conmigo, que vienen a ser funciones del hablante. Y en plural, nosotros y nos. Nosotros en plural y el nos viene a ser un apócope de nosotros, nos, las tres primeras letras de esta palabra nosotros. No todas las palabras podemos dividirlas. Gramaticalmente existe un proceso de apócope, apocopar las palabras. Nosotros no, grande, gran, es otro ejemplo, ¿no? Bueno, también un texto argumentativo se realiza o se da, se escribe cuando existen temas polémicos o dilémicos, como en el caso del texto leído acerca del aborto. Para algunos aceptan que se legalice, otros no, y cada uno tiene sus razones y lo defiende. Otro tema polémico, porque hay muchos en nuestra realidad, es, por ejemplo, la pelea de gallos, la corrida de toros, el tema que les toca considerar dentro del texto argumentativo, que son los ferrocarriles, ¿no? Y ustedes pueden considerar algún aspecto de él, si nos ayuda en la región al progreso económico, el tiempo, etcétera, de acuerdo a los aspectos ya indicados en el reto. Luego, un texto argumentativo, ¿qué hace? Trata de convencer a la otra persona, la que lee, si es un texto argumentativo, o si es un texto argumentativo de tipo oral, la persona que escucha, porque también existen textos argumentativos escritos u orales. Entonces convence, persuade a la persona a creer o hacer lo que uno dice o piensa. El autor va a tomar una postura, la asume y la defiende. Esa postura es la tesis y la defiende a favor o en contra, con razones que vienen a ser los argumentos. Y esos argumentos ya hemos aprendido que deben ser argumentos válidos para que sostengan la tesis. Y es lo más importante dentro de un texto argumentativo. También los argumentos, que lo vamos a ver después, algunas otras ideas, los tipos de argumento, entonces se convierten, si es número 3, argumentos de autoridad, van a haber argumentos de causa-efecto, afectivos, argumentos de experiencias personales, que son los de hecho, de opinión o personales, personal en sí, vienen a ser las opiniones, sin mucha base científica. Y en la tesis vamos a encontrar que la función del lenguaje es de tipo referencial, es decir, no niega ni afirma algo, es una idea del autor o de quien escribe. Y los argumentos sí van a tener una función apelativa, persuasiva, de convencer a la otra persona. También encontramos también que un texto argumentativo tiene recursos lingüísticos. Vimos en el texto que analizamos los elementos del texto argumentativo, que en Uganda, por ejemplo, dice es un país, y ahí encontramos una definición. Vamos a ir aprendiendo los
a identificar poco a poco los tipos de recursos lingüísticos empleados en este tipo de textos argumentativos, que son textos complejos, pero necesarios para poder dar nuestra postura a favor o en contra de temas dilémicos. Tenemos los recursos lingüísticos de cita, enumeración acumulativa, ejemplos, comparaciones de causa y efecto también. Ese es un esquema de un texto argumentativo, un título, y tiene las partes en donde se escriben. Ustedes lo tienen ya diseñado en el cuaderno de trabajo comprensión lectora, ¿no? La introducción, desarrollo y cierre. Indicarles también que en un texto argumentativo sí o sí debe tener una secuencia en la estructura del texto. Va a empezar por una introducción, un desarrollo y un cierre. En cambio, vamos a ver en otros tipos de texto que a veces no puede no tener un cierre o no tener una introducción, pero en un texto argumentativo debe tener las tres partes.